Buenas tardes, hermanos, que el Señor los bendiga. Les invito, por favor, hermanos, a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 al versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1 al versículo 6. Lo voy a leer, hermanos. La palabra de Dios dice así, pueden seguirlo con sus vistas. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en los mismos desenfrenos de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día que tú nos ofreces. Gracias, Padre, por las alabanzas que hemos entonado. También te doy las gracias, Dios, por permitirnos escuchar, Señor, ese testimonio de nuestra hermana. Y gracias, Padre, porque pues puede animarnos, Señor, para poder darnos cuenta, Dios, que la vida cristiana para todos, Señor, no es fácil. Hay momentos de dificultad, hay momentos, Señor, donde hay tribulaciones, donde hay padecimientos, Señor, en nuestra vida y que no quisiéramos, Señor mío, pasar por cada una de ellas. Pero, Señor, a veces es necesario. Y, Padre Santo, sabemos que tú tienes el control, Señor, sobre esas situaciones y como lo hemos visto, Señor, no solamente para sufrir, sino para ser transformados a la imagen de Cristo. Y te pido, Padre, en esta hora que tú nos hables, que seas tú, Señor, quien hables a nuestro corazón y podamos, Señor, cambiar nuestra mentalidad, Señor, ante las situaciones que también pasamos. Te damos las gracias y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón, hermanos. Bien, hermanos, hace unos miércoles atrás empezamos estudiando el capítulo 4 y el tema que empezamos es del sufrimiento a la santidad. Si lo recuerdan, hablábamos sobre cómo en el mundo existen millones de cristianos que están sufriendo, que están padeciendo persecución, pero en verdad, hermanos, este sufrimiento no está tan lejos de nuestro país. Nuestro país también está pasando por ciertas circunstancias donde a veces nosotros no nos damos cuenta, estamos a veces tan enfocados en nuestras propias vidas, en nuestras dificultades, en los padecimientos que nosotros tenemos, pero no nos damos cuenta de lo que en realidad otros cristianos están pasando. Y algo que dijo la hermana Eduarda fue precisamente que a veces pensamos que nuestros problemas o nuestras dificultades son las más grandes. Oh, yo estoy pasando esto. Pero a veces cuando escuchamos de otros hermanos lo que ellos están pasando no se compara en nada. Pero sabe, hermano, hay una persona que en realidad sufrió y no se compara en nada con lo que cualquier cristiano en este mundo ha sufrido. Y ese fue Jesucristo. Pero nosotros tenemos que armarnos ahora del mismo pensamiento que tuvo Cristo cuando Él sufrió. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Pero quisiera retomar un poquito hablamos sobre qué es el sufrimiento y hablamos de que el sufrimiento es una herramienta que Dios usa para transformarnos a la imagen de Cristo. Veíamos sobre Romanos 8:26, donde habla acerca de que, 8:28, donde todos conocemos esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Pero ¿cuál es ese propósito?
Solamente referimos la primera parte, pero no nos vamos al siguiente versículo, que dice que es para ser hechos conforme a Jesucristo. Y esto, hermanos, es el propósito de Dios para nosotros. A través del sufrimiento, Dios diseña el sufrimiento o los padecimientos para fortalecer nuestra confianza en Él. Nosotros también vimos que Dios diseña el sufrimiento para hacernos ver cuáles son las áreas espirituales que necesitamos cambiar, las áreas espirituales con las cuales luchamos. Dios también diseñó el sufrimiento para probar nuestra fe. Son unas de las razones por las cuales Dios lo ha creado. Y vimos también cómo nosotros tenemos una perspectiva del sufrimiento, pero Dios cómo tiene otra perspectiva. Y veíamos sobre alguien que comentó esto, que mientras nosotros vemos en el sufrimiento muerte, Dios ve vida en el sufrimiento. Cuando nosotros vemos destrucción en el sufrimiento, Dios ve a una nueva criatura. Cuando nosotros vemos en el sufrimiento dolor, Dios está viendo en el sufrimiento santidad. Cuando nosotros vemos una derrota en el sufrimiento, Dios está viendo que Él ya tiene la victoria. Donde nosotros vemos una ironía en esto, ¿verdad, hermanos? Cómo sufrimiento y santidad pueden ir de la mano, pero Dios está viendo armonía en todo eso. Así que esta persona comentaba que no tratemos de evadir el sufrimiento, sino que suframos conforme a la voluntad de Dios. Hermano, cuando tú oras, en tus oraciones tú le has dicho a Dios, hazme sufrir de acuerdo a tu voluntad. Yo creo que sería lo menos que pediríamos, ¿verdad? Si estamos orando a Dios, le diríamos, Señor, yo quiero padecer de acuerdo a tu voluntad. ¿Lo haríamos? ¿Ha estado esta petición, hermanos, en tu lista de oración? No, yo creo que sería la primera. Líbranos del sufrimiento. Líbranos del padecimiento. Líbrame de tener que sufrir. Pero, sabe, hermano, en realidad el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. El que nosotros suframos está dentro de la voluntad de Dios y a veces no entendemos cómo es posible que Dios permita el sufrimiento. ¿Acaso Dios nos quiere ver sufrir? La intención de Dios siempre ha sido, hermanos, que nosotros seamos cada vez santos, de acuerdo a lo que Él es su voluntad. Y una de las cosas que nosotros pudiéramos usar frente al sufrimiento, una de las mejores armas que pudiéramos usar en el sufrimiento sería quizá la oración. Cuando nosotros estamos sufriendo o padeciendo necesidades, lo primero que hacemos es orar. Pero, hermano, no quiero aquí verme contrario, pero en realidad la oración no es el primer arma que nosotros podemos tomar contra el sufrimiento. Es un arma que Dios nos ha dado cuando sufrimos, podemos clamar a Dios, pero aún dentro de que la oración, no que la oración no tenga poder para ayudarnos, sino que muchas de las veces, como el sufrimiento es permitido por Dios, necesitamos armarnos primeramente del sentimiento que tuvo Cristo. No ir luego a la oración y decir, Dios, quita el sufrimiento de mí. Necesitamos primeramente pedirle a Dios que nos haga sentir o tener el mismo sentir que tuvo Cristo en medio de las dificultades. Claro que la oración es un arma poderosa en tiempos de sufrimiento, pero aún la oración pudiéramos usarla de una manera incorrecta. ¿De qué manera? Cuando nosotros, dentro de nuestra naturaleza humana, tendemos o queremos vivir siempre de una manera cómoda, de una manera plácida, donde todo vaya bien, donde no tengamos que salir de nuestra zona de confort. Eso es lo que todos deseamos, hermanos, vivir bien, agradablemente, sin que tengamos problemas. Yo creo que esa sería la vida perfecta para cada uno de nosotros. Pero Santiago 4, versículo 3, si lo puedes poner, por favor, Santiago capítulo 4, versículo 3. ¿Pueden leer conmigo, hermanos? Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Tomemos la primera parte, pedís. Y luego que dice, no recibís. Pero Señor, ¿por qué no estoy recibiendo? ¿Por qué Dios no me libras de este sufrimiento que estoy pasando? ¿Por qué Dios no permites que este sufrimiento pase
y pueda yo vivir tranquilamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Se ha dado cuenta que hay ocasiones donde estamos sufriendo y parece como que Dios no nos escucha? Parece que Dios no nos contesta. Parece que Dios no responde nuestras oraciones y seguimos estancados en el mismo sufrimiento. Y hermanos, lo único que hacemos es pedir a Dios que nos libre del sufrimiento. Pero no somos por preguntarle a Dios, ¿qué deseas, Señor, que aprenda de esta situación? ¿Qué deseas, oh Dios? Si tú quieres que yo sufra para transformarme a la imagen de Cristo, aquí estoy dispuesto a sufrir. Pero hermanos, la primera petición que usaríamos en la oración sería, líbrame del sufrimiento. Por lo tanto, hermanos, ¿quién va a pedir sufrimiento? ¿Quién va a pedir sufrir? Yo creo que nadie. Por lo tanto, en algún momento la oración podríamos usarla de una manera equivocada o pedir de una manera equivocada. En cambio, si nos armamos nosotros del pensamiento de Cristo, como acabamos de ver en el versículo 1, dice otra vez, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, está hablando que Cristo padeció. Y hay una mentalidad, hermanos, durante tiempo yo estuve escuchando algunas predicaciones, esto no aquí, les soy sincero, no fue aquí, donde decían que Cristo sufrió para que nosotros no sufriéramos. Cristo sufrió todo lo que tenía que sufrir para que nosotros no tuviésemos que sufrir. Y viví, hermanos, por mucho tiempo con ese pensamiento, donde yo decía, ¿por qué estoy sufriendo si Cristo sufrió por mí? ¿Por qué tengo que pasar esta dificultad si Cristo pasó estas dificultades por mí? Pero sabe, hermano, la misma respuesta la da Pedro y dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ¿qué dice la siguiente parte? Vosotros también van a dejar de sufrir. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Tengo que pensar de la misma forma que Cristo pensaría. En alguna ocasión, hermanos, cuando estás pasando esa dificultad, ¿te has preguntado qué haría Cristo en estos momentos? ¿Qué haría Jesucristo en esta situación? Y cómo Él quiere que yo actúe en estas situaciones. Y sabe, el hecho primeramente armarnos del pensamiento de Cristo, entonces nuestras oraciones serían de esta manera. Pedir conforme a la voluntad del Padre. Vayamos, hermanos, por favor, a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. Mateo capítulo 6, versículo 5 en adelante. ¿Cuál era la mentalidad de Cristo? ¿Qué había en la mente de Cristo para decir que tenemos que pensar igual que Jesucristo? Mateo capítulo 6 nos habla acerca de la oración, la manera en que nosotros teníamos que pedir al Padre. Los discípulos se acercaban a Jesucristo, ellos veían que Jesús oraba. Ellos habían escuchado cómo oraban los religiosos, pero esa oración se oye muy superficial. Pero Señor, yo quiero que tú nos enseñes a orar. Y cuando Jesucristo les comienza a enseñar a cómo orar, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. No ores como ellos. Siguiente versículo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Siguiente. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas, ¿qué dice? Tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. ¿Sabe, hermano? Dios ya sabe. ¿Tú crees que Dios no se da cuenta que tú estás sufriendo? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta cuando tú estás pasando dificultades? Dios lo conoce. Y Él sabe exactamente lo que hay en tu corazón. Y por lo tanto dice ahí, antes de que tú pidas, versículo 10, versículo 9. Vosotros pues oraréis así. Y lea conmigo, dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Versículo 11. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Hasta ahí. Le pregunto,
¿cuál es la primera petición ahí? ¿Cuál es la primera petición, hermanos, en esta oración que Jesucristo está dando? ¿Alguien puede decirlo? ¿Manda, hermano? Venga tu reino. ¿Será la primera petición, venga tu reino? Hágase tu voluntad. ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra? Santificado sea tu nombre. Hermano, el nombre de Dios es santo, ¿no? Dios es santo. Pero la primera petición no es ni siquiera el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ni siquiera es primero, hágase tu voluntad, sino que tu nombre, Dios, sea santificado aquí en la tierra. Esa es mi primer petición. Mi primer petición, Señor, es que tu nombre sea glorificado en este lugar, a través de mi vida, a través de los que están a mi lado, a través de todos nosotros como cristianos. Queremos que tu nombre sea santificado. Y hermanos, esto es lo que había en la mentalidad de Jesucristo. Jesucristo no tenía necesidad, claro que lo tenía. Jesucristo, hermanos, no deseaba cumplir la voluntad del Padre, claro que lo hacía. Pero su principal petición era que el nombre del Padre fuera santificado. Y hay un hombre llamado Sproul, es un teólogo, y él dijo que la primera petición en el Padre Nuestro no era el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, sino que la primera petición era, santificado sea tu nombre, que Dios sea tratado como santo. Que Dios sea tratado como santo. Y hermano, es necesario que cada que oremos nosotros, no expongamos primeramente nuestras peticiones, que muchas de las veces son egoístas, que muchas de las veces son carnales, pensando solamente en nosotros, sino que primeramente glorifiquemos su nombre. Cada que nosotros oremos a Dios, tenemos que darnos cuenta que nos acercamos a un Dios santo que conoce mis peticiones, que conoce mis necesidades. Pero ese no es, hermano, mi propósito. Mi propósito es glorificar al Padre, aún dentro de mis oraciones, aún dentro de mis peticiones. Hermanos, estamos tan llenos de necesidad, estamos tan llenos de peticiones delante de Dios, tanto que hacemos el nombre santo de Dios a un lado. Y la mentalidad de Cristo, siendo humano, porque Cristo no sufrió, hermanos, en espíritu. La Biblia nos habla que Cristo sufrió en carne. Era humano, tenía las necesidades igual que nosotros, pero su mentalidad, su pensamiento siempre fue darle la gloria al Padre. De la misma forma tenemos que vestirnos, hermanos, de ese mismo pensamiento. Señor, yo quiero glorificarte con mi vida. Y otra de las cosas que podemos encontrar aquí es que nosotros no estamos clamando ante una autoridad terrenal. No estamos pidiendo ayuda ante una institución terrenal. Cuando tú sabes, hermanos, que alguna institución aquí en la tierra está ofreciendo ayuda, tú te acercas y no te acercas honrándolos o reverenciándolos. Tú sabes que tú puedes recibir un beneficio de ellos y te acercas de la manera que sea. Tú solamente quieres recibir el beneficio que te pueden dar. Pero déjame decirte que cuando oramos no nos estamos acercando a Dios como un benefactor terrenal, sino como un Dios santo primeramente. Recuerda, Dios es santo, hermanos, y tenemos que santificar su nombre aún en nuestras peticiones, en nuestras oraciones. Y por lo tanto, lo que hace Cristo está clamando a un Dios santo, pidiendo su voluntad y no la suya propia. Y esto lo podemos ver en Mateo 26. Cuando Jesucristo está en el huerto del Getsemaní, cuando Él sabe que está a punto de sufrir, hermano, ¿cuál fue la petición de Cristo? Si es posible, pase de mí esta copa, pero sabía que tenía que glorificar al Padre. Porque tiempo antes Él había orado y le había dicho al Padre cuando empezó a orar por sus discípulos: Padre, santifica a tu Hijo para que tu Hijo también te santifique a ti. Él sabía que aún sus peticiones, sus necesidades y las cosas que Él iba a pedir, primeramente tenía que santificar al Padre, pidiendo su voluntad. Y le dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y va, hermanos, Jesucristo se levanta de su oración
y va con sus discípulos. Y yo no creo que Jesucristo haya dicho, ay, ¿qué fue lo que pedí? ¿Cómo le dije a Dios que se haga su voluntad? Pero si no la tolero, no la aguanto o no soporto, no me imagino a Jesús regresando, diciéndole al Padre, Señor, ¿sabes qué? Te dije esto en la oración anterior, pero estaba muy acelerado, no sabía lo que estaba diciendo. ¿Sabes qué? Si es posible, cambia tu voluntad. No, hermanos, volvió a orar una segunda vez. Y pudo haberle dicho al Padre, no, permite que pase esta copa. Pero volvió a repetir, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aún una tercera vez volvió a levantarse y volvió a regresar y volvió a decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. 3 oraciones seguidas, hermanos, pudiendo Cristo mismo en su propia decisión evitar todo eso que estaba pasando, pero decidió entregar su propia vida, sufrir, hermanos, por nosotros. Él pudo haber dicho al Padre, no quiero sufrir, no voy a obedecer, no voy a hacer esto, pero no lo hizo. Él aún en carne aprendió obediencia. ¿Estás tú dispuesto, hermano, a aprender obediencia aún en medio de las dificultades? ¿Estás dispuesto, hermano, en medio del sufrimiento, tener que aprender que tienes que obedecer primeramente la voluntad de Dios? ¿O no te importa la voluntad de Dios? Simplemente pido lo que yo necesito. Y hermano, qué difícil es estar en ese momento de oración, donde sabemos que tenemos un Dios que nos oye, que nos escucha, pero Él quiere que pasemos por ese momento de dificultad, para que vayamos del sufrimiento a la santidad. Y hermanos, Jesucristo es el mejor ejemplo y el mejor pensamiento de renunciar a Él mismo para glorificar al Padre. Ahora, ¿cuál debe ser el pensamiento de Cristo? Primeramente debemos renunciar a nosotros mismos. ¿Cuál es el pensamiento que Cristo tuvo? Renunciar a sí mismo. Dentro de cada oración que nosotros hacemos, hermano, no debe ir nuestro yo primeramente. Recordemos, lo primero es santificado sea tu nombre. Lo que yo voy a pedir, Dios debe de santificarte. Lo que yo voy a pedir, Señor, debe de glorificarte. Y lo que hace Cristo, hermanos, en ese momento, cuando pide la voluntad del Padre, es renunciar a sí mismo y humillarse ante la voluntad de su propio Padre. Porque lo primero que él buscaba era la gloria de Dios. También Jesucristo siempre hizo las cosas que agradaban al Padre. Y esto lo hizo desde niño. No podemos decir, hermano, que porque ya tenemos mucho tiempo de cristianos, de asistir a una iglesia, ya comienzo a aflojar. Al cabo ya toda mi juventud agradé a Dios, busqué a Dios, serví a Dios. Ya de grande no pasa nada si no voy a la iglesia, no pasa nada si no hago esto para Dios. Al cabo ya di mis mejores años. Pero no, hermano, no importa si seas niño, no importa si seas joven, no importa si ya seas un anciano, sigue buscando siempre agradar al Padre. Sigue siempre, hermanos, agradando a Dios. No a los que estamos al frente, no a los que te están viendo. Siempre procura agradar al Padre. Siempre, hermanos, agradando a Dios. Si pueden buscar Lucas 2:49. Lucas 2:49. Jesucristo, cuando se había perdido en el templo, que lo andaban buscando sus padres, y cuando su padre lo hallaron, no es una respuesta de grosera, no es una respuesta, le está contestando a sus padres, no, ellos sabían quién era Jesucristo. Ellos sabían que era el Hijo de Dios. Y antes que sujetarse a ellos, él estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y él dijo, ¿por qué les dijo? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Siendo un niño Cristo, hermanos, tuvo esa misma mentalidad aún hasta la muerte. De la misma forma nosotros busquemos ese pensamiento que Cristo tuvo. El pensamiento de Cristo también siempre fue desinteresado, siempre fue amoroso, y como le decía hace un momento, siempre fue su propósito
glorificar el nombre del Padre. Por lo tanto, hermanos, un cristiano que tiene el pensamiento de Cristo está unido y conectado con Él. Alguien que tiene esta mentalidad de Jesucristo está unido y conectado con Él. Y el efecto de estar conectado con Dios nos hace estar en una constante búsqueda de Dios. El buscar a Dios no solamente por las dificultades, sino porque estamos conectados con Él. Y el texto que daba la hermana era sobre la vid. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y el pámpano no puede llevar fruto si no está conectado ante la vid. Y es precisamente eso, hermanos, que nosotros vivimos. Estamos conectados a Jesucristo y por lo tanto el efecto de estar conectados con Cristo va a ser siempre buscar una constante aceptación de la voluntad de Dios. La aceptación de la voluntad del Padre no significa que no dolerá. Cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios, no siempre pensemos que la voluntad de Dios va a ser que vivamos bien y no suframos. Va a haber momentos donde aceptar la voluntad de Dios, hermanos, va a doler. Donde sabemos que buscar a Dios, seguir a Dios, estar unidos a Él, eso va a doler, hermanos. Pero el principal propósito de Dios siempre será hacernos cada vez más santos a través del sufrimiento. Ahora, hermanos, quisiera que entráramos a otro punto al que le puse la verdadera victoria del sufrimiento. La verdadera victoria del sufrimiento. Volvemos a Pedro capítulo 4. Pedro capítulo 4, la última parte dice, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahora, cuando Pedro dice esto de que Cristo sufrió en la carne, él está afirmando que el sufrimiento de Cristo fue real. Lo primero que pensamos cuando vemos que Cristo sufrió, cuando Cristo fue tentado, es que Él era Dios. Y menospreciamos, hermanos, el lado de que Él también vino en carne a esta tierra. Y si es necesario, la Biblia lo dice, que si alguien cree en Jesucristo, es necesario creer que Él era Dios, pero que también vino en carne. Y necesitamos de la misma forma creer que Él sufrió todas estas cosas en carne. Él lo sintió, Él lo vivió, Él lo resistió, Él tuvo esos sufrimientos, esos padecimientos. Y verdaderamente Jesucristo lo que hizo con ese sufrimiento terminó con el pecado. Cuando Él estaba sufriendo en la cruz, cuando Él pasó todas esas cosas, al final Él dijo unas palabras, consumado es. He hecho todo el trabajo. Yo fui el sacrificio, acepto Dios, para que tu ira fuera apaciguada. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando Cristo muere? ¿Recuerda una de las cosas que pasó en el templo? El velo fue rasgado en dos. Jesucristo entró como el único sacrificio acepto ante la presencia de Dios y junto con Él, hermanos, acabó con el pecado, acabó con la muerte y es lo que Él ha hecho ahora en nosotros. Nos ha transformado, nos ha salvado y ha acabado con el pecado, hermanos. Y eso es lo que Cristo hizo por nosotros. Ahora, de la misma forma nosotros tenemos que vestirnos ahora de ese pensamiento también. Sufrir de la misma forma que Cristo va a acabar también con el pecado. Ahora, todos hemos alguna vez escuchado este versículo y lo hemos dicho. Para mí, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Qué tan real, hermanos, es en tu vida este versículo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo puedes decir que el morir es ganancia cuando quizá ni tu vida es Jesucristo? ¿Verdaderamente tu vida es Cristo? ¿Verdaderamente tu vida, hermanos, está conectada con Jesucristo? ¿Verdaderamente, hermanos, puedes decir que nuestro vivir es Jesucristo? Pablo tenía un destino asegurado. Cuando él dice esto, él estaba en la cárcel. Y él sabía
que o podía salir vivo o podía morir. El destino asegurado ya estaba, ya fuera la vida o fuera la muerte. Pero ¿sabes? Él sabía que su propósito, que si él salía vivo de esa dificultad o de esa cárcel, su propósito era glorificar a Dios. Pero si él no salía vivo de ese lugar, su muerte aún iba a glorificar a Dios. Ya sea en vida o ya sea en muerte, él glorificaba a Dios. Es lo que ahora yo te pregunto, hermanos, si tú estás sufriendo en medio del sufrimiento, ¿tú podrías decir, mi vida es Jesucristo? Y aún si permanecieras en el sufrimiento, porque así Dios lo quiere, ¿seguirías diciendo, para mí el vivir es Cristo? Y aunque yo muriera, el morir me sería ganancia. ¿Lo podrías decir? Hermano, eso es un reto para cada uno de nosotros como cristianos. Yo le aseguro, he pasado dificultades desde hace mucho tiempo, hemos vivido ciertas circunstancias, pero al ver cómo tengo que aceptar cuando Dios envía sufrimiento a mi vida, que de esa manera Dios está trabajando en mi ser para transformarme a la imagen de Cristo, cambia mi pensamiento. Porque me he dado cuenta que cada que hay sufrimiento en mi vida he sido egoísta y cada petición, cada cosa que yo le he pedido a Dios, muchas de las veces no le he pedido conforme a su voluntad. Lo he estado pidiendo solamente para salir de esa situación, solamente para yo poder vivir tranquilamente sin tener que padecer por el Señor, sin pensar que Dios está usando eso para llevarme a la santidad. ¿Sabe, hermano? Hace muchos años, cuando era niño, algunos ya le he platicado esa historia, estaba en la playa y tendría yo creo como unos 8 o 9 años. Y recuerdo muy bien que me metí a la playa. Yo creo que como niños siempre nos gusta meternos hasta lo más hondo para poder chapotear, no sé. Se me ocurre meterme, pero en una de esas ocasiones una ola me tumbó. Y es muy cierto eso que dicen que cuando uno está en el peligro de vida o muerte, se te viene a tu mente todos los recuerdos de tu vida como una película. Es cierto, hermano. Si nunca lo ha vivido, es cierto y no lo busque. No intente encontrar eso. Entonces, cuando yo pensaba, lo primero que me vino a la mente, mis papás, ¿qué van a sentir si yo me ahogo aquí? ¿Qué va a pasar con sus vidas? Y me acuerdo que como pude, no sé exactamente cómo lo hice, me levanté, mis papás nunca lo supieron, pero eso, hermanos, quedó marcado en mí. Porque cada vez que yo me sumerjo en agua, ya sea en un río, en la playa, en una cubeta, metiendo la cabeza, no soporto la presión del agua en mis oídos, me desespero mucho. De hecho, hay una anécdota donde un río, yo creo que me llegaba a las rodillas, estaba con algunos hermanos ahí y el río tenía mucho lodo y yo lo que hice mientras siento mis pies en la tierra o en el lodo o en lo que está abajo, pues yo no tengo miedo, porque estoy seguro de que mis pies están tocando tierra. Pero en esa ocasión me resbalé, no pude levantarme, comencé a desesperarme y recordaba siempre esa situación cuando yo estuve en la playa. Pero sabe, hermanos, nosotros nos sentimos tan seguros en medio de las dificultades cuando nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas. Cuando sentimos aún los pies en tierra. Hasta aquí puedo aguantar el sufrimiento. Mientras mis pies toquen tierra, mientras yo pueda tener el control de las dificultades, yo estoy bien. No necesito de Dios. Así como yo entré, muchos de nosotros hoy en día entramos al sufrimiento, a esas dificultades, pero resulta que si yo fuera un niño, si yo comenzara, a caminar más a lo hondo y mis pies ya no están sintiendo la tierra, entonces comienzo a desesperarme. Comienza a haber una desesperación en mí, esto es cierto, comienza a haber una desesperación y necesito buscar que mis pies estén en tierra firme. Y muchas de las veces pensamos, hermanos, que nosotros en medio del sufrimiento podemos tener el control de todas estas cosas. Que no pasa nada, mientras estemos cómodos aún todavía, está todo bien.
Pero cuando las cosas se salen de nuestro control, comenzamos a desesperarnos y empezamos a clamar ahora sí a Dios, pero solamente pedir: Dios, líbrame del sufrimiento. Como pidiéndole a Dios: lánzame un salvavidas. Dios, lánzame algo que pueda mantenerme a flote. Esa es la manera en que nosotros nos acercamos a Dios, pidiéndole que nos ayude a salir de esa situación. Pero sabe, hermano, Dios no te va a mandar algo para que tú te tomes y lo agarres. Él mismo es el ancla. Dios mismo, hermanos, es el que nos lleva cargando aún en medio de ese mar de aflicción. Cuando yo veo ahora a los niños pequeños que les da temor acercarse al agua, pero como sus padres comienzan a entrar al agua, sus padres los van encaminando y los hacen que toque el agua, y el niño, hermanos, podrá sentir miedo por las aguas, pero ellos no pueden caminar, sus pies no tocan el suelo. Lo que están sintiendo son los brazos y las manos de su padre. Es de la misma forma nosotros, hermanos. Cuando nosotros entramos al mar de sufrimiento, no necesitamos que nadie nos lance un flotador, porque nosotros mismos estamos siendo llevados por ese sufrimiento en los brazos de nuestro Padre. No necesitamos sentir la tierra firme, hermanos, porque no son nuestras fuerzas las que nos llevan a poder salir y mantener la paz en medio de esa dificultad. No son nuestras fuerzas. Son los mismos pies de Dios que nos hacen sentir tan seguros en medio de esas dificultades. Y es lo mismo, hermanos, cuando nosotros estamos en medio del sufrimiento, atravesándolo, Dios va con nosotros. Dios ahí va a nuestro lado. Pero sabe, necesitamos aprender que aún en ese sufrimiento es necesario que lo pasemos para terminar también con este pecado que hay en nosotros. Dios desea santificarte. Dios desea que su nombre sea santificado, pero ¿sabes qué también espera de nosotros? Que nosotros también seamos santificados en esta tierra. Que nosotros sigamos buscando la santificación, hermanos. No que busques recibir la bendición del Padre, que primeramente busques ser santificado. Y una de las cosas que Pedro comienza hablando aquí sobre terminar el pecado, no habla sobre dejar el pecado y ser perfectos en esta tierra, porque no lo vamos a poder ser hasta que muramos. Pero lo que Pedro está diciendo de que acabó con el pecado, significa que poco a poco, cuando nosotros más nos sintamos conectados con Dios por las adversidades. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo es cuando más buscamos a Dios? ¿Cuando todo va bien? No, lo buscamos en las dificultades. Y cuando más lo buscamos en las dificultades, más nos acercamos a Él. Mientras más nos acercamos a Él, más nos conectamos con Él. Y mientras más nos conectamos con Él, lo menos que queremos saber es sobre el pecado. Lo menos que queremos saber es sobre fallarle a Dios. Queremos estar solamente con Él. Y es precisamente eso lo que hace o nos impulsa a querer despreciar el pecado, ya no estar en el pecado. ¿Por qué? Porque entiendo que aún en medio de esas dificultades lo que necesito es a Dios. Por eso mismo, cuando nosotros salimos del sufrimiento, salimos tan llenos de Dios que aborrecemos el pecado. Y eso es lo que desea Dios, hermanos, a través del sufrimiento, que acabemos cada día más y más con el pecado que hay en nosotros y que el pecado ya no tenga dominio sobre nuestras vidas. Y esto lo dice mismo Pedro en el capítulo 5, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Me gustaría que lo leyera conmigo, hermanos. Dice 1 Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y mira, hermano, no dice que nunca vamos a padecer. Pedro comienza la carta diciendo, si es necesario que padezcáis, y él termina la carta diciendo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Él los perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo va a estar con nosotros aún en medio de las dificultades lo primero que dice, ¿para qué? Para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos, hermano. El sufrimiento es para perfeccionarnos.
para hacernos cada vez más y más como Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros sufrimos y mantenemos firme nuestra fe en Cristo, esto es lo que va a hacer Dios, afirmarnos, fortalecernos, establecernos para al final perfeccionarnos. La buena obra que Él comenzó, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, todo cristiano debe estar dispuesto a sufrir por Jesucristo. Todo cristiano debe estar dispuesto a sufrir por Jesucristo. Esto verdaderamente es decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia para mí. La verdadera victoria, hermanos, no se encuentra en vencer el sufrimiento. A veces pensamos que la manera en que nosotros vencemos el sufrimiento es cuando salimos de ahí. Ya la libré, ya la hice, ya no estoy sufriendo. La verdadera victoria en el sufrimiento no es cuando derrotas al enemigo. Cuando dices, resistí a Satanás, ya acabé, se acabó mi sufrimiento. No, hermanos, la verdadera victoria en el sufrimiento está cuando después de sufrir encuentras que ya no deseas más pecar contra Dios y que sigues aceptando la voluntad de Dios en sumisión y humildad. No me importa que yo sufra, no me importa que yo padezca, si es la voluntad de Dios que así sea, lo voy a hacer, porque sé que al final esto va a ayudarme en mi vida espiritual. La victoria no se encuentra en dejar sufrir, en dejar de sufrir o no sufrir. La victoria no se encuentra solo en resignarse a hacer la voluntad de Dios como no habiendo otra opción. A veces decimos, bueno, pues ya me tocó sufrir, pues ya que Dios haga su voluntad. No, hermanos, debemos no resignarnos. Resignar es una cosa y aceptar la voluntad de Dios es otra cosa. Resignar es como decir, no hay de otra, tengo que hacerlo, pero aceptar es saber que eso que Dios va a hacer es lo mejor. Es la diferencia entre resignación y aceptación. Y podemos encontrar en la Biblia 2 ejemplos, hermanos, sobre estas personas que verdaderamente fueron victoriosas. La primera se encuentra en Job, Job capítulo 41. Job capítulo 41. Perdón, capítulo 42, hermanos. Job capítulo 42. Conocemos toda la historia de Job, todo su sufrimiento, todo lo que él pasó, perdió a sus hijos, perdió su salud, perdió a todos sus conocidos, solamente quedaba su esposa y para colmo su esposa hablaba muy mal, en lugar de ser de bendición para él era de piedra de tropiezo, pero al final Job, Dios lo confronta. Y al final Job dice esto, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero ¿cuál fue la última respuesta de Job? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, la victoria de Job se encuentra aquí o se encuentra en el versículo donde dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Por un lado está cuando Dios le quita la aflicción y le da doblemente a como él había tenido en un principio. ¿Dónde se encuentra, hermanos, la victoria del sufrimiento? ¿En este versículo que acabo de leer? ¿O en el versículo 6 donde dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza? ¿Dónde está la victoria en el sufrimiento? ¿Alguien puede decirlo, hermanos? ¿Dónde? ¿Donde dice me aborrezco y me arrepiento? ¿O donde dice que Dios le quitó la aflicción y le dio lo doble? Cuando él se arrepiente, porque precisamente ese es el final del sufrimiento, que entendamos que separados de Dios nada podríamos hacer, pero que también
en medio de esta situación, Dios me hace ver mis pecados. Dios me hace ver esas áreas espirituales en las que estoy fallando y que Dios desea conformarme de acuerdo a su Hijo. Ese es el propósito del sufrimiento. Que entendamos que no somos nada, que entendamos que nos aborrecemos y que nos arrepentimos de nuestro pecado. Eso fue la verdadera victoria, hermanos, del sufrimiento en Job. No en que Dios lo haya bendecido. Pero a veces nosotros en nuestra vida, aquí en Job lo estamos viendo, pero hermanos, cambiemos el nombre y pon tu nombre ahí. Para ti, ¿cuál sería, para ti, hermano, cuál sería la victoria de tu sufrimiento? ¿Cuando Dios quite el sufrimiento de tu vida o cuando tú reconoces que le has fallado a Dios y que deseas ser transformado a su imagen? ¿Dónde está la victoria, hermanos, de tu sufrimiento? No me contestes, no des una respuesta. Que esto que hemos visto ahora, hermanos, cuando venga el sufrimiento verdaderamente a nuestra vida, lo pongamos por obra. Cuando yo estuve viendo esto, me di cuenta que he puesto mis ojos más en el versículo donde dice que Dios le dio más que su primer estado. Y yo a veces he pensado, hasta que Dios me bendice, hasta que Dios quita de mí la aflicción, entonces es cuando he vencido el sufrimiento, pero no. Verdaderamente cuando he vencido el sufrimiento es cuando reconozco que soy un pecador, que necesito ser transformado y ser más como Jesucristo. La siguiente cosa, hermanos, ejemplo que vemos es el ejemplo de Elías. Elías, Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Versículo 9 en adelante. Primera de Reyes capítulo 19. Versículo 9 en adelante. Lo voy a leer, hermanos, dice, y allí se metió en una cueva, está hablando de Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de Israel, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué es lo que te pasa, Elías? ¿Qué tienes y qué haces aquí? Tengo miedo. Están matando a tus profetas. He tenido un vivo celo por ti, pero estoy sufriendo por causa de ti, Señor. Y no quiero morir. No quiero tener el mismo destino que los demás. Pero luego Dios le dice, versículo 11, Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿Por qué cubrió su rostro, hermanos? ¿Por qué mejor huyó? Porque aún en medio de esas circunstancias que él estaba pasando, él pudo darse cuenta que ahí estaba la presencia de Dios con él. Allí estaba Dios. Tienes miedo, pero yo estoy aquí. Y luego dice, versículo 14, le vuelve a preguntar Dios a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? Y cuando él sabe que la presencia de Dios está ahí, vuelve a decir las mismas palabras y dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y buscan para quitarme la vida. Pero, no lo dice aquí, hermanos, pero Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino y por el desierto. O sea, vuelve a donde yo te mando que tienes que ir. ¿Y cuál fue la respuesta de Elías? Le hizo una tercera pregunta a Dios, ¿qué haces aquí? No. Él tenía miedo, pero reconoció que la presencia de Dios estaba con él, pero él aceptó la voluntad de Dios. Si he de morir, voy a morir. Si he de vivir, voy a vivir. Pero lo mismo que dijo Pablo, hermanos, cualquiera que sea mi situación, ya sea que viva o ya sea que muera, voy a glorificar el nombre de Dios. Él no se resignó a obedecer la voluntad de Dios. Él aceptó la voluntad de Dios, sea cual sea.
porque él, versículos más adelante, se levanta y regresa por ese camino que no sabe él si volverá con vida o se quedará en aquel lugar muerto. Pero él aceptó la voluntad de Dios aún en medio del sufrimiento. Y cuando nosotros aceptamos la voluntad de Dios de sufrir por su nombre, aún en ese momento, hermanos, somos victoriosos. En ese momento nosotros somos victoriosos. Y acabo con esto, hermanos. Spurgeon dijo, si un problema nos lleva a buscar la ayuda de Dios en oración, ese problema es una bendición para nuestra vida. Un problema, hermanos, yo no pediría por un problema o no pediríamos por sufrir. Pero cuando ese problema o ese sufrimiento o ese padecimiento nos lleva a buscar la ayuda de Dios, entonces ese sufrimiento, ese problema, esa dificultad es una bendición de Dios para nuestra vida. Hermano, cuando venga la dificultad y te haga buscar a Dios, tómalo como una bendición. Pero como una doble bendición aún más mayor, es que somos llevados del sufrimiento a la santidad. Cada vez que sufres, recuerda que Dios te está haciendo santo, hermanos. Cada vez que tú estés derramando una lágrima, recuerda que Dios está llevándote a ser santo. Cada vez, hermanos, que tú veas lo malo que tú eres, lo pecador que tú eres, esa esencia de ángel, pecadora, enojona, que reacciona mal ante las circunstancias, es lo que Dios quiere que yo vea para poder ser santo, llevarme a ser santo y hacerme con un carácter como el de Jesucristo. No veas el sufrimiento, hermanos, como una maldición. No veas el sufrimiento, hermanos, como algo malo para nosotros. Velo como una bendición para nuestra vida, que Dios desea transformarnos cada vez a la imagen de Jesucristo. Vamos a orar.